Shalom. En esta ocasión vamos a contemplar un tema sobre las 7 asambleas del libro de Revelación. Nos presentamos ahora delante del Todopoderoso de Israel para pedirle perdón por nuestras ofensas. Padre eterno, te pedimos perdón porque siempre te fallamos, de pensamiento, de palabra, por acción o por omisión. Estamos débiles en la carne, Padre, y te pedimos que tengas misericordia con nosotros y con tu pueblo de Israel. Que tu palabra que tienes para nosotros en esta oportunidad, Rey, penetre en nuestros corazones y nos hagan fuertes para evitar que las circunstancias que pretenden alejarnos de tu palabra y de tu presencia y de tu propósito y de tu camino, Rey, y de tu Torah sean alejadas de nuestra vida. Que esta palabra nos dé fuerza, nos dé más inteligencia en tu palabra, comprensión, nos permita tener más claridad acerca de los propósitos de tu plan y entender las profecías que tienes y has entregado a tu pueblo por medio de tus profetas y por medio del Mesías Yahoshua, por los méritos del Mesías Yahoshua. Amén. Comenzamos con unas reflexiones. En Mateo 5:45 vemos lo siguiente: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. En Isaías 41:10 nos dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu todopoderoso que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:13 nos dice: porque yo soy tu todopoderoso, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Amén. Revelación es la traducción de la palabra griega apocalipsis, que significa descubrir o develar una realidad que no había sido antes percibida. El propósito de este libro es manifestar a sus siervos, a Israel, las cosas que deben suceder entre la primera y la segunda venida de Yahshua. Estos acontecimientos ocurrirán pronto. Todo el mensaje debe ser revelado. Las 7 ciudades a cuyas iglesias Juan escribió sus bien conocidas cartas desde la isla de Patmos estaban en el Asia Menor Occidental. 2 de ellas, Efeso y Esmirna, eran grandes ciudades portuarias, y 3, Tiatira, Filadelfia y la Odisea, como eran centros industriales y comerciales de las zonas en donde estaban situadas, disfrutaban de una gran prosperidad e importancia económica. Sardis y Pérgamo habían sido anteriormente capitales de poderosos reinos y aún tenían gran influencia política en el tiempo de Johanán Juan. Estas 7 asambleas estaban en el área que ahora es Turquía y estaban pobladas por israelitas de las 10 tribus. Efraín. La mayor parte de las ciudades costeras del Asia Menor Occidental fueron fundadas por tribus de Anatolia, pero los colonizadores griegos se apoderaron de ellas desde muy antiguo. Por esta razón, la Anatolia Occidental tuvo una cultura fuertemente helenizada por muchos siglos. Durante los siglos 7 y 6 antes de la era común, el poderoso reino de Lidia, que predominó sobre más de la mitad del Asia Menor, tuvo su capital en Sardis, una de las 7 ciudades del libro de Revelación. Este reino cayó en manos de los persas cuando Ciro derrotó a Creso y en 547 antes de la era común tomó su capital fortificada.
Durante los 2 siglos siguientes, los griegos de la costa del Asia Menor occidental lucharon continuamente contra el dominio persa, aunque no con mucho éxito, hasta que Alejandro Magno los liberó de su yugo. Durante el periodo helenístico que siguió a la muerte de Alejandro, nuevamente hubo mucha actividad bélica. En ese tiempo se estableció el rico reino de Pérgamo, estado que predominó en aquella zona durante casi 150 años, hasta que fue conquistado por Roma en el siglo II antes de la era común. Durante más de 4 siglos, Roma administró esa región, a la que llamaba la, comillas, provincia de Asia, comillas, con Pérgamo como su capital política. El emisario Shaul visitó varias veces algunas de sus ciudades durante sus diversos viajes misioneros. Podemos leer Hechos 18:19, Hechos 92:19, 1 y 20 y 1 de Timoteo 1:3. Y vivió en una de ellas, en Efeso, durante 3 años. Confirme Hechos 20:31. Desde esa ciudad el mensaje se propagó rápidamente a otras partes importantes del Asia Menor occidental. Las asambleas de por lo menos 2 de las ciudades de esta zona fueron favorecidas directamente con cartas personales de Shaul. Son Colosas, Efesos y la Odisea. Podemos ver la referencia en Colosenses 4:16. Otra asamblea de esa zona se menciona en forma específica y es Hierápolis, mención en Colosenses 4:13. El emisario Juan fue torturado y después desterrado a Patmos en el mar Egeo. En esa Patmos volcánica y rocosa, que está a solo unos 55 kilómetros de la costa del Asia Menor y a unos 80 kilómetros de Éfeso, fue donde Johanán contempló las visiones a través de los siglos hasta el fin del tiempo. Fue allí donde recibió los mensajes para las 7 asambleas. Revisé sus textos en Revelación 2:3. Vamos a ver ahora una ilustración acerca de un mapa de la zona que corresponde a Turquía en los tiempos actuales. Vemos marcada con el número 1 la ciudad de Éfeso, 2 Esmirna, 3 Pérgamo, 4 Tiatira, 5 Sardis, 6 Filadelfia, 7 la Odisea. En el recuadro inferior derecho vemos la posición de esta zona. Vemos una línea punteada que une estas ciudades. Este es un detalle interesante porque esta línea punteada nos indica una ruta de comunicación y de comercio, de correo, en aquel tiempo correo a caballo o en bestias, y una ruta importante de comercio en cuanto hacía parte de la ruta de la seda entre el lejano oriente y Europa. Las 7 congregaciones o comunidades del libro de Revelación. Las ciudades de las 7 asambleas del libro de Revelación 2 y 3 están relativamente cerca una de la otra. Si se las visita en el orden en que aparecen los mensajes, la distancia nunca supera 100 kilómetros entre una y otra. Se puede perfectamente seguir hoy esta ruta.
la distancia entre Pérgamo y la Asamblea más al norte, y la Odisea, la distancia entre Pérgamo, la Asamblea más al norte, y la Odisea, la que está más al sur, es de algo más de 200 kilómetros en línea recta. Desde los tiempos más antiguos han existido caminos transitables para comunicar las 7 ciudades y durante el periodo persa se construyeron excelentes rutas, según lo atestiguan autores clásicos. Desde los tiempos más antiguos han existido caminos transitables para comunicar las 7 ciudades. Los romanos, que eran conocidos durante toda la antigüedad como grandes constructores de caminos, también mejoraron y extendieron el sistema de rutas que ya existía. Por lo tanto, eran comparativamente buenas las condiciones para viajar entre las 7 asambleas durante ese periodo. El Asia Menor Occidental es una región favorecida por la naturaleza. Su proximidad al mar Mediterráneo le proporciona un clima relativamente suave. Las ciudades costeras como Éfeso, Esmirna y Pérgamo disfrutan de un clima agradable todo el año. Las ciudades de tierra adentro, como la Odisea y Filadelfia, aunque participan en cierta medida del clima continental de la altiplanicie de la Turquía central, con algo de nieve en el invierno. Sin embargo, están suficientemente próximas al Mediterráneo para beneficiarse con sus vientos templados durante la mayor parte del año. La región es montañosa y en algunas partes muy escabrosa. Abunda la agricultura. Se producen frutas propias de los climas frescos, como damascos, manzanas y fresas. Y también aceitunas y dátiles, productos típicos de la zona del Mediterráneo. Esta región es regada por una cantidad de ríos de un caudal regular, algunos de los cuales se han hecho famosos en la historia antigua. Uno de ellos es el río Meandro, que sigue un curso tan sinuoso al correr hacia el mar que su nombre se ha inmortalizado en la palabra meandro, la cual se aplica a muchas curvas o sinuosidades de los ríos como las del Jordán en Israel. La Asamblea de Éfeso fue la primera a la cual Johanán dirigió una carta desde su destierro en la isla de Patmos. Pero la ciudad era también muy importante por otras circunstancias. Éfeso compartía con Antioquía de Siria y Alejandría en Egipto el honor de ser una de las ciudades más grandes e importantes del mundo oriental en el Imperio Romano. Pero su mayor honor era el que tenía el Artemision, uno de los templos más grandes y más famosos de la antigüedad dedicado a la diosa Artemisa, que los romanos llamaban Diana. Esmirna, que ahora se llama Izmir, es una de las más bellas ciudades del Asia Menor. Está situada en el extremo este de un golfo que penetra unos 50 kilómetros tierra adentro, que forma un puerto bien protegido por las montañas que lo rodean. El hecho de que sea una ciudad portuaria a la cual tienen acceso naves de gran calado y que sin embargo está situada en el corazón de la región, ha sido siempre una ventaja para Esmirna frente a otras ciudades del Asia Menor Occidental y la ha convertido en uno de los más importantes centros de comercio de esa región. A esto puede añadirse el hecho de que está situada en el fértil valle del río Meles.
y que disfruta de fácil acceso al interior y a ciudades importantes como Pérgamo, Sardis y Éfeso. Pérgamo, situada en un amplio valle 5 kilómetros al norte del río Caico y a unos 25 kilómetros del mar, era otra de las famosas ciudades de Asia Menor. La ciudad fue fundada por colonizadores griegos. Aunque no se sabe mucho de su historia primitiva, parece que era importante en el siglo V antes de la era común, pues ya acuñaba sus propias monedas en el año 420 antes de la era común. De su historia se sabe más a partir del siglo III de la era antes de la era común. Durante la Edad Mesiánica se estableció en Pérgamo una asamblea, como se puede ver en la tercera carta del libro de Revelación, el capítulo 2, 12, 17. Esta carta menciona las buenas cualidades de la asamblea y el hecho de que Antipas, un fiel mártir, había sido muerto en esa ciudad. Pero también reprocha duramente a los creyentes de Pérgamo por tolerar la idolatría y la inmoralidad dentro de la asamblea. La ciudad se convirtió en un centro creyente y se mantuvo así durante siglos. En el año 1304 de la era común fue conquistada por los Seleucidas. 32 años más tarde por Solimán. Desde entonces ha sido turca. Y su tamaño gradualmente ha disminuido hasta llegar a ser el pueblo que es ahora. Tiatira. Tiatira era una antigua ciudad lidia sobre el río Lico, tributario del Hermos, en la parte norte de Lidia, pero tan cerca de Misia que aún los antiguos, por error, con frecuencia se referían a ella como a una ciudad misia. Su historia más antigua no es bien conocida, excepto que era una ciudad santa del dios Sol Trimnos de los lidios, generalmente representado como un dios jinete. Alrededor del siglo III antes de la era común, la ciudad evidentemente había decaído y fue fundada de nuevo por Seleuco Nicátor, años 301 al 281 antes de la era común, quien la colonizó con griegos. Desde entonces, Tiatira continuó siendo una de las más pequeñas ciudades helenísticas del Asia Menor occidental, aunque llegó a ser centro comercial del valle del Lico. Nunca fue una metrópoli como Éfeso, Esmirna o Pérgamo. La antigua Tiatira era una ciudad de gremios. En ninguna otra ciudad del Asia occidental los diversos artesanos estaban organizados en gremios bien disciplinados como en esta ciudad. Entre ellos estaba el gremio de los tintoreros, que era muy importante. Los tintoreros de Tiatira habían aprendido a hacer tintura de púrpura con raíz de rubia en vez de hacerla con crustáceos, como se hacía en otros centros productores de púrpura del mundo antiguo. Esta tintura de púrpura, ahora llamada, comillas, rojo de Turquía, comillas, permitía a los tintoreros de Tiatira competir con éxito con otros centros de preparación de tinturas. Lidia, uno de los primeros conversos de Shaul en Filipos, es llamada, comillas en el texto, vendedora de púrpura, comillas, de la ciudad de Tiatira. Puede confirmar en Hechos 16:14. Hechos 16:14.
Que la asamblea de Tiatira perdió su pureza y experimentó dificultades en los primeros siglos de la era parece evidente por una observación de Epifanio, parte de la asamblea, quien afirma que a comienzos del siglo III toda la ciudad de sus alrededores habían abrazado la herejía montanista. Fuera de esto, no es mucho lo que se sabe de la historia de la asamblea de esa ciudad, cuya condición espiritual se convirtió en un símbolo de la asamblea apóstata de toda la Edad Media. Sardis, la capital del reino de Lidia, estaba a unos 80 kilómetros al noreste de Esmirna y a unos 5 kilómetros al sur del río Hermos. Su acrópolis estaba construida sobre una estribación de las laderas del norte del monte Timolo, en torno al cual el río Pactolo, tributario del Hermos, formaba un foso natural en dos lados. La ciudad más antigua había estado enteramente dentro de los fuertes muros protectores de la Acrópolis, pero más tarde se extendió a la llanura que está al pie del cerro. La Sardis del tiempo de Johanán estaba en proceso de reconstrucción. Su gloria parecía haberse esfumado cuando Johanán la recordó a la comunidad. En ella recordó que la ciudad había tenido el nombre o la reputación de que estaba viva, pero que en realidad estaba muerta. Lo vemos en Revelación 3:1. Sardis volvió a prosperar, llegando a la cúspide de su crecimiento por el año 200 de la era común. Con el desmembramiento de la provincia romana de Asia en el año 295 de la era común, Sardis volvió a ser capital de Lidia. A través de los siglos siguientes fue dominada por bizantinos, árabes y turcos. En 1402 Sardis fue destruida por Tamerlán, el líder de los mongoles. En 1595 sufrió un devastador terremoto. Desde entonces la ciudad, una vez que había sido de las grandes e imponentes metrópolis del mundo, quedó reducida a muy poco. Sardis. Filadelfia. Filadelfia estaba a orillas del río Cogamo, rama sur del Hermos, ciudad del interior de Anatolia. Estaba a 120 kilómetros al este de Esmirna. Fue construida a 198 metros sobre el nivel del mar en las estribaciones orientales del monte Tmolo. Detrás de la ciudad hay farallones volcánicos que se formaron en tiempos históricos, aunque no contamos con ningún registro escrito de actividad volcánica. Como en otras zonas volcánicas, el suelo alrededor de Filadelfia es sumamente fértil, lo que hace que las mejores viñas de Asia Menor se encuentren en sus proximidades. Filadelfia era la más joven de las 7 ciudades a las cuales fueron dirigidas las cartas del libro de Revelación. Fue fundada por el año 150 antes de la era común durante el reinado del rey Átalo II Filadelfo de Pérgamo y se le dio el nombre de Filadelfia, que significa comillas, amor fraternal, comillas, en honor a la lealtad del rey Átalo a su hermano mayor Eumenes II. Filadelfia recibió varios nombres en diferentes periodos. A principios del siglo I de la era común fue conocida como Decápolis, debido a que era una de las 10 ciudades de la llanura en que estaba situada. Un poco más tarde como Neocesarea, en honor del emperador Tiberio,
que ayudó a que la ciudad se restableciera del destructor terremoto del año 17 de la era común. En el tiempo de Vespasiano tuvo el nombre de Flavia, conforme a la familia del emperador. Posteriormente volvió a ser llamada Filadelfia, y así era conocida cuando Johanan escribió la carta del libro de Revelación que encontramos en el capítulo 3, versos 7 al 13. En tiempos posteriores, Filadelfia llegó a ser sede del obispado católico. Y en el siglo XIII fue centro de la región de Lidia y la residencia de un arzobispo. Durante los siglos siguientes aparece como un baluarte del catolicismo. Toda la región cayó finalmente en poder de los turcos y la enseñanza mesiánica en el Asia Menor murió lenta pero seguramente. Filadelfia, como Esmirnia, permaneció siendo una ciudad. Es una notable coincidencia que las dos ciudades, Esmirna y Filadelfia, que retuvieron por más tiempo que cualquier otra ciudad del Asia Menor su carácter creyente y su población, son las mismas ciudades cuyas asambleas eran tan puras e intachables en los días de Johanán, que merecieron que se les hubiera escrito las únicas cartas que no tienen palabras de reproche: Esmirna y Filadelfia. La Odisea se hallaba a unos 160 kilómetros al este de Éfeso. Estaba en el valle del río Lico, que corre entre montañas que se elevan hasta 2.500 y 2.800 metros. Estaba a algo más de 3 kilómetros al sur del Lico de Frigia, a una altura de unos 250 metros sobre el nivel del mar, en el camino principal de Éfeso hacia el Éufrates. Probablemente fue fundada por Antíoco II en los años 261 al 246 antes de la era común. Uno de los gobernantes seleucidas de la era helenística, Antíoco II. Esta persona le dio a la ciudad el nombre de Laodicea en homenaje a su hermana y esposa, y la pobló con sirios y judíos traídos desde Babilonia. La Odisea estaba situada en una región donde hay grandes rebaños de ovejas negras, y por eso se convirtió en el centro comercial de la lustrosa lana negra y de las vestiduras negras confeccionadas en la ciudad. Ambos, la lana y los vestidos, se exportaban a muchos países. La ciudad también era renombrada como centro exportador del famoso polvo frigio para los ojos y como un firme centro financiero con varias casas bancarias que atraían muchas riquezas. Hablamos de la Odisea. La Odisea fue conocida durante la era romana como una de las ciudades más ricas del cercano Oriente. El emperador Nerón la llamó, comillas, una de las ilustres ciudades de Asia, comillas. Conocer la historia de la Odisea, su riqueza y principales productos da más significado a ciertas declaraciones de la carta de Johanán dirigida a esa comunidad. Encontramos esos textos en el libro de Revelación 3, versos 14 al 22. Sus miembros creían que eran ricos, que se habían enriquecido y que de ninguna cosa tenían necesidad, pero en realidad espiritualmente eran desventurados, miserables y pobres. Consulte los versos 17. Sin embargo, el Mesías les aconsejaba que no confiaran en el oro de sus bancos, sino que compraran de él oro refinado en fuego,
para que fueran ricos. Verso 18. También les aconsejaba que compraran de él vestiduras blancas para vestirse a fin de que no se descubriera la vergüenza de su desnudez. Verso 18. Algunos comentadores ven en estas palabras una referencia al hecho de que los laodicenses estaban orgullosos de sus brillantes vestidos negros, confeccionados en su ciudad y exportados a muchos países. Porque, pues, alguien podía decir que estaban desnudos. Consulte el verso 17. También creen los comentadores que el orgullo de los laodicenses por su famoso polvo frigio para los ojos fue el motivo del consejo de que compraran de Yahoshua colirio para que vieran. En el verso 18 podemos ver esta referencia. Que la Asamblea de la Odisea fue fundada a comienzos del período apostólico está confirmado por el emisario Shaul, quien dirigió una carta a esa asamblea, aunque la carta parece haberse perdido. Consulte Colosenses 4:16. Posteriormente, la Odisea llegó a ser sede del episcopado católico en el siglo II de la era común. En el siglo IV, la ciudad fue sede de un importante concilio católico eclesiástico, el concilio de la Odisea. De manera que en el siglo II ya la ciudad acogía la Iglesia Católica en forma de un episcopado, una jerarquía episcopal, una estructura episcopal bien definida en el siglo II apenas. En el libro de Revelación 1:4 vemos lo siguiente. Johanan a las 7 comunidades que están en Asia. Favor y paz a ustedes de parte del que es y era y será, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Yahoshua el Mashiach, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama, al que nos libró de nuestros pecados con su sangre. Vamos a entrar entonces ahora sí en materia. Vamos ahora a determinar los protagonistas de estos pasajes. Hemos señalado con números para claridad del estudio y resolveremos algunas preguntas. 1. ¿A quién van dirigidas estas palabras? Nos dice la respuesta a las 7 comunidades que están en Asia. Recordemos que en los tiempos de Johanán esas 7 comunidades existían físicamente. 2. ¿Qué nos indica este número 7 en este contexto? 7 comunidades. Recordemos que el número 7 indica algo completo, una completitud, algo que ha alcanzado su estado de máximo desarrollo. El número 7. 3. ¿De parte de quiénes viene este mensaje? 4. ¿Cómo se define a uno de estos personajes? Tenemos en este texto de Revelación 1, en 2 versos 4 y 5, un contenido bastante rico para analizar. 5. Seguimos en la definición de las características de este personaje. ¿Qué constituyó este personaje y con quiénes lo constituyó? Lo vemos allí en el verso 5. Nos constituyó
en un reino que constituyó y con quienes el discípulo afirma ser parte de ese grupo. Nos constituyó. ¿En qué? En un reino de sacerdotes. Pregunta 6. ¿Para quién? Alguien constituyó a estas personas en sacerdotes para otra persona, para Yahweh su Padre. Pregunta A. Y se añade una alabanza al Padre. Se le dice que a este Padre sea la gloria y el dominio para siempre jamás. Como una oración termina con un amén. Vemos más adelante que vuelve a repetirse este amén. Podemos hacer una pregunta 7. ¿Quién es el que viene en las nubes? ¿Quién esta persona viene en secreto o viene revelando su gloria? ¿Quiénes fueron los que lo traspasaron? ¿Quiénes se lamentarán? Puede comparar con diferentes versiones de estudio que tenga en sus manos o en sus dispositivos. Vamos a ver 7. ¿Quién es el que viene en las nubes? Nos dice el verso 7. Miren que viene con las nubes. 8. ¿Viene en secreto? No. Todo ojo lo verá. Seguimos con Revelación 1:6 y nos dice, y nos constituyó en un reino de sacerdotes para Yahweh su Padre. A él sea la gloria y el dominio para siempre, jamás. 7. Miren que viene con las nubes y todo ojo lo verá, aún los que lo traspasaron. Todas las tribus de la tierra se lamentarán a causa de él. Sí, amén. Seguimos en la definición de características de este personaje. ¿Qué constituyó y con quiénes? Pregunta número 5. Vemos la respuesta en el verso 6. Nos constituyó en un reino sacerdotes. ¿Para quiénes son esos sacerdotes? Vemos la respuesta en el punto 6. Para Yahweh su Padre. ¿Quién es el que viene en las nubes? 7. Miren que viene con las nubes. Viene en secreto. El punto 8, verso 7. Todo ojo le verá. ¿Quiénes fueron los que lo traspasaron? ¿Quiénes se lamentarán? Porque habla aquí de unas tribus, no habla de naciones, de países, de ciudades, de regiones. Unas tribus se lamentarán a causa de él. Compare por favor en otras versiones y con otros textos. Revelación 1:8 nos dice, yo soy la Aleph y la Tau, dice Yahweh Elohim. Y preguntamos, ¿quién afirma ser el Aleph y la Tau? ¿Quién hace autodefinición en este texto? Hemos visto en Revelación 1:1 que tenemos 5 protagonistas de todo este libro y los vamos a ver a continuación. Vemos aquí uno de estos personajes que se autodefine como la Aleph y la Tau. Se autodefine como el que es, el que era y el que será, el Shaddai. Ese personaje directamente dice Yahweh Elohim. 1. Vamos a ver los personajes que van a aparecer en todo el texto del libro de Revelación desde el principio hasta el final. Nos dice el verso 1:1, revelación de Yahoshua el Mashiach. Punto 1. Punto 2, que Elohim le dio para mostrar a, punto 3, sus siervos las cosas que deben suceder pronto.
y que dio a conocer enviándola por medio de, punto 4, su mensajero a su, punto 5, siervo Johanan. Tenemos entonces aquí 5 personajes. Tengamos esto presente para discernir qué personaje se está expresando en cada momento dentro del transcurso de todo este texto del libro de Revelación. Vemos ahora el resumen de los 5 personajes, marcado con el número 1, Yahoshua el Mashiach, marcado con el número 2, Elohim, marcado con número 3, los destinatarios del mensaje, los siervos, marcado con el número 4, un mensajero, y marcado con el número 5, el siervo Johanan que recibe el mensaje. En Revelación 1.9 vemos lo siguiente: Johanan, su hermano y copartícipe en la tribulación y en el reino y en la perseverancia en Yahoshua, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Elohim y del testimonio de Yahoshua. Yo estuve por inspiración en el día de Yahweh y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 comunidades, a Efeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a Laodicea. Vemos ahora una ilustración con la localización de la isla de Patmos. Bastante cercana está la isla de Patmos a la ciudad de Éfeso, marcada con el punto 1, esta ciudad en la costa. Vemos la ruta de correo entre estas 7 ciudades que formaban un corredor de comercio desde el oriente lejano y los países de Europa occidental. Vemos el verso 1.9 que nos dice: yo, Johanan, su hermano y copartícipe en la tribulación y en el reino y en la perseverancia en Yahoshua. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Elohim y del testimonio de Yahoshua. Nuevamente vamos a utilizar nuestra metodología de preguntas. 1. ¿Por causa de qué o quiénes estaba el discípulo en la isla de Patmos? Lo vemos la respuesta en el verso 9, por causa de 1. 1, la palabra de Elohim, y 2, del testimonio de Yahoshua. Así que podemos ver que hay 2 causas por las cuales estaba el discípulo Johanan en destierro en la isla de Patmos. 1, por la palabra de Elohim, la Torá, y 2, por el testimonio de Yahoshua, por la enseñanza, por la buena nueva, por la noticia que llevaba acerca de Yahoshua. Yo estuve por inspiración en el día de Yahweh y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Verso 10. ¿A qué se refiere Johanan con el día de Yahweh? ¿Se refiere al día de reposo o se refiere al día de la ira del Todopoderoso? Vamos al verso 11, que decía: escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 comunidades, a Efeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. En el verso 11, el discípulo reitera que este libro profético está exclusivamente dirigido a esas 7 asambleas y no a más nadie. Muchas personas no saben lo que significa que Yahoshua le haya dedicado el libro de Revelación a 7 antiguas y muy desconcertantes asambleas. Y pensando estas personas que dichas iglesias, entre comillas, o asambleas literales hoy ya hace muchos siglos que no existen, pasan por alto su verdadero y, entre comillas, misterioso, comillas, significado. Como vimos en la introducción de este estudio, en la parte geográfico-histórica al comienzo, algunas de estas poblaciones realmente desaparecieron. Otras aún quedan ruinas de museo.
Otras fueron reemplazadas y cambiadas de nombre en nuestros días. Otras religiones tomaron lugar de preponderancia en esas poblaciones. El catolicismo en alguna pequeña proporción impera en aquellas regiones, pero en nuestros días Turquía es fundamentalista islámica. El 90% de la población es musulmana. 90%. El Islam es la primera religión del país. Para ser más precisos, habría que señalar las diferencias que hay dentro de ese mismo grupo. Tenemos a los sunitas. Podemos afirmar que entre el 90% de los musulmanes, el 70% son los sunitas. El otro pueblo son los chiitas, una minoría. No es nuestro objetivo analizar esos temas en esta ocasión, por tanto vamos a seguir con el tema de las 7 asambleas. Nos dice el verso 12: di vuelta para ver al de la voz que me hablaba, y al volverme vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos eran como llama de fuego. Sus pies eran semejantes al bronce, bruñido, ardiente como en un horno. Su voz era como el estruendo de muchas aguas. Tenía en su mano derecha 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con fuerza. Recordemos que esto es una visión llena de simbolismos y profecías en símbolos. Solo podremos comprender el libro de Revelación bajo la perspectiva hebrea, haciendo los paralelos con los libros de Daniel, Jeremías, Ezequiel y en general todos los profetas. El verso 12 nos dice: di vuelta para ver al de la voz que me hablaba, y al volverme vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. Para ver si podemos identificar la referencia simbólica de estas 7 asambleas, podemos considerar estos versos. Estas 7 asambleas representan a la gran, mundial y genuina asamblea de Yahoshua HaMashiach, es decir, al auténtico pueblo santo de Yahweh, que desde tiempos antiguos está representado delante de Yahweh con una menorá de oro de 7 candeleros continuamente encendidos. Vamos a ver si podemos identificar a este personaje que se presenta en este pasaje. Aquí el discípulo amado se refiere a alguien como o semejante a el Hijo de Hombre en el verso 13. Ya conocemos que esta descripción corresponde al Mesías en su presentación en el concilio celestial. ¿Con qué figura lo percibe el discípulo? Lo ve en figura de hombre, aunque esta figura se presenta en una dimensión no terrenal, sino, se pudiera decir, celestial. Vamos a ver cómo se presenta este personaje ante los ojos del discípulo. En el verso 13 lo vemos vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies. Tenía el pecho ceñido con un cinto. ¿A qué le recuerda esta vestidura de un cinto? 3. Vemos aquí otro detalle interesante: el bronce, un material con el que se construían las bases de elementos importantes de la tienda de reunión, por ejemplo. 4. Y ya conocemos que la espada de 2 filos es la palabra, la Torah.
Vamos ahora a relacionar estos dos versos, Revelación 1:12 y Revelación 1:16. Vamos a ver que en estos dos versos tenemos contemplado el número 7. Recordemos que el número 7 significa, representa completitud, algo completo, algo pleno, terminado, completado y aún más allá, perfección. Además de esto, en este concepto, este número brilla, este número 7 brilla, ilumina como candeleros, irradia luz, disipa la oscuridad, destaca en lo oscuro, llevan conocimiento y los simbolismos que se conocen al respecto de la menorá. Sin tanto misterio, dispensaciones, interpretaciones humanas, el mismo maestro nos muestra el significado de esos símbolos en los versos 16 y 20. Veamos y leamos simplemente en forma literal. Vamos a leerlo literalmente. Tenía en su mano derecha 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla. El verso 20. En cuanto al misterio de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha y de los 7 candeleros de oro. 1. Las 7 estrellas son los mensajeros, malaj, de las 7 comunidades. Y los 7 candeleros son las 7 comunidades Keilot. 1. Las 7 estrellas igual los 7 mensajeros, los 7 malaj. Recordemos la palabra originaria malaj. Esta palabra, de acuerdo al contexto en el que se encuentre, puede significar, entre otros, mensajero, emisario, representante, autoridad, gobernante, líder, cabeza, malaj. 2. Los 7 candeleros son las 7 comunidades, literalmente expresado por el Mesías. Recordemos que la palabra originaria es kahal. Esta palabra, de acuerdo al contexto en que se encuentre, puede significar, entre otros, asamblea, comunidad, congregación, pueblo, reunión. Entonces tenemos 7 líderes para 7 comunidades. Y el mensaje dado a los líderes es, por consiguiente, el mensaje para cada una de esas comunidades. Los 7 candeleros conforman la menorá, y la menorá representa la totalidad del remanente, del pueblo escogido. ¿Cómo puede ser que el libro de Revelación entero esté dirigido a 7 asambleas o, entre comillas, iglesias, si las mismas dejaron de existir hace casi 2000 años? No puede ser. Eso iría en contra de toda lógica humana y escritural. Toda esa gente está muerta desde hace mucho tiempo. Y recordemos, Yahweh, el Todopoderoso, es Elohim de vivos y no de muertos. De manera que esas 7 asambleas forzosamente tienen que existir de alguna manera y haber llegado vivas hasta el día de hoy. Y es que Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea existen, pero simbólicamente y no de manera literal. De no ser así, el haber dado todo el libro de revelación a las 7 comunidades inexistentes no tendría ningún sentido ni propósito. ¿O sí? Por supuesto que no. Y la Torá revela que ni Yahweh ni el Mesías hacen nada sin un propósito. Estas 7 ciudades de Asia Menor no eran sede de las más famosas asambleas nazarenas de aquellos tiempos. Había asambleas o congregaciones mucho más grandes y conocidas en otras ciudades, como por ejemplo estaban las asambleas o Keilot de Roma,
Antioquía, recuerden, dos Antioquías, de Corinto, de Tesalónica, Colosas, Jerusalén mismo, Iconio, Listra, y así muchas otras que se mencionan en los escritos nazarenos. Podemos ver aquí también un dato curioso. El Mesías no escogió a ninguna de esas otras asambleas o, entre comillas, iglesias para conformar las 7 que él describe en este libro profético, sino que escogió a esas 7 de entre unas muy singulares asambleas que se encontraban en una ruta de servicio de correo postal romano en Asia Menor, en zona de gentiles, lejos de la tierra de Israel. En efecto, los carteros romanos salían a caballo de la primera ciudad hacia la segunda y de la segunda ciudad cabalgaban hacia la tercera y de ahí procedían a la cuarta y así sucesivamente, soltando y recogiendo correspondencia en cada una de las 7 ciudades a lo largo de la ruta, como en una constante carrera de relevos. Este recorrido que los carteros hacían desde una ciudad hasta la siguiente encierra un simbolismo para nosotros. Y los nombres de cada una de esas asambleas también contienen un importante significado simbólico que todos debemos entender, pues esas 7 asambleas representan a la gente llamada, a gente tal como nosotros. De manera general, el mensaje para cada asamblea debe asimilarse también en forma individual. Las asambleas son ante todo gente, personas, no son edificios, no son ciudades. Por tanto, el contenido de cada una de esas 7 cartas va dirigido a nosotros y los nombres asignados a ellas no son casualidad, sino que también tienen que ver con nosotros. En cada carta, el Mesías proveyó una descripción diferente de sí mismo y dio un análisis muy certero de la condición espiritual de la Keilah a la que estaba dirigiéndose. Aunque casi todas las cartas contienen críticas, algunas muy severas, él también nos dio algún tipo de advertencia acerca de los que cada uno de esas 7 subremanentes deben hacer en referencia a su condición espiritual. Finalmente, él hizo también una promesa para el que, comillas, salga vencedor, comillas, para todo aquel que escuche sus críticas y las supere. Se han dado 3 interpretaciones generales a estas asambleas del libro de Revelación. Y el hecho de que las personas se acojan y aferren a alguna interpretación en particular y excluyan las demás interpretaciones ha creado serias divisiones, diferencias doctrinales y sectarismos entre las personas llamadas. Estas son las interpretaciones: una literal histórica, una espiritual profética y otra histórico profeta. Las 3 interpretaciones podrían ser consideradas como correctas. Las 3 aplican igualmente, pueden aplicar igualmente, simultáneamente. 1. Una aplicación literal histórica. Por supuesto, en los tiempos de Johanan, en las cuales fueron dados estos mensajes, existían la espiritual profética. Las asambleas existen aún, solo que en un sentido simbólico, y representan a 7 diferentes condiciones espirituales, en las cuales cualquier congregación o persona llamada en particular puede estar en cualquier momento específico. Y el tercer punto de vista histórico profético. Las asambleas representan a 7 periodos consecutivos en la historia de la Asamblea del Nuevo Pacto, fundamentada por el Mesías judío. Podría considerarse cada una de estas posiciones por separado o todas las posiciones juntas en simultáneo. Estas asambleas fueron y han sido asambleas reales. Han existido histórica y geográficamente en Asia Menor. De hecho, el mismo discípulo Shaul menciona a la asamblea de Éfeso en su carta a los Efesios.
Y también menciona a la Odisea, pero muchos estudiosos de la escritura han señalado que estas 7 asambleas también representan a 7 estatus, actitudes o instancias evolutivas en cuanto a la fe y a las obras de los creyentes. Un tipo de evolución positivo o negativo de la asamblea, tanto a nivel colectivo a través de los siglos, y también la evolución o estancamiento de cada miembro de esa asamblea a nivel individual. Esto denotaría 7 tipos o perfiles diferentes a través de los cuales los creyentes avanzan durante su llamamiento como quienes corren en una carrera de relevos. Si algún creyente se detiene en alguna de esas etapas, tal creyente podría dejarse asimilar en esa actitud específica. Dependiendo de en cuál asamblea la persona se estanca o salga de allí, le podría beneficiar o afectar en forma negativa. Como quiera que sea, nuestro maestro le solicita a Yohanan que escriba una carta a cada una de las 7 asambleas. Cada carta posee un mensaje específico para cada asamblea constituido por una descripción de cosas que se han hecho bien, descripción de otras cosas que se han hecho mal en forma de reproches y de recomendaciones para obtener y preservar la salvación. Nuestro Yahoshua en suma hace como una especie de diagnóstico de cada una de estas 7 grupos de personas o remanentes o asambleas. El nombre de cada una de las asambleas es en realidad una referencia a la condición espiritual de ese remanente o de su destino histórico o ambos. En los casos de Éfeso, Tiatira y la Odisea, por lo menos ambos. Éfeso es el nombre de la asamblea que había capturado su primer amor y debe de cuidarse de no perder su primer amor. En un tiempo, a principios del siglo II, Éfeso fue la capital no oficial de los creyentes. Los nuevos llamados y los hermanos que no lo hayan abandonado a ese primer amor están en ese remanente del primer amor o han pasado por él. Los efesianos mantienen su primer amor y celo. Esmirna viene del griego smurna, lo cual significa mirra. Resisten a los judaizantes. Estos son los hermanos que sufren tribulación y pobreza. Pero el Mesías dice que solo la sufrirán por 10 días, futuramente, que luego de eso serán salvos. Los que aguanten esto son esmirnianos. 10 días significa que, aunque la persecución puede ser intensa, será relativamente breve, tiene su comienzo definido y su fin también. Y Yahweh se mantendrá en absoluto control de la situación. Recordemos Daniel 1:12. Pérgamo viene de la palabra griega pérgamos, la cual es una combinación de 2 vocablos griegos, el prefijo per y la palabra gamos. Estas dos se combinan para decir matrimonio pervertido o matrimonio ilícito. Las personas que tienen a otros amos en adición al maestro Yahoshua aceptan las doctrinas de Balaam y de los Nicolaitas y son hermanos pergamianos. Tiatira. Por lo general se entiende que Tiatira significa trabajo constante o sacrificio constante, siendo esta última una referencia a la celebración de la predicación, del testimonio y de la fe. Una práctica que agarró gran auge durante ese tiempo. Esto se aplica a la condición espiritual de una congregación de Tiatira, pero hay un significado alternativo poco conocido. Tiatira también puede considerarse una frase abreviada que significa custodiar la puerta. Estos hermanos no deben indagar en las cosas profundas o no reveladas. Recordemos que el Padre Todopoderoso nos reveló su palabra a través de los profetas para su pueblo.
lo que va más allá de esa revelación es palabra no revelada que corresponde a otras esferas. Sardis significa escapando. Tres significados han sido considerados: príncipe del gozo, aquello que permanece, aquellos escapando. Estos hermanos tienen obras incompletas y tienen que salir de su estancamiento y completarlas. Filadelfia significa amor fraternal. Viene de las palabras griegas filos y delfos. Componen el vocablo filadelfos, significando amor fraternal. Las personas que se comportan con amor fraternal son, en esencia, filadelfianos. La Odisea significa la gente reinando. Proviene de la palabra griega laodikeia, la cual es una combinación de dos palabras griegas: laos, significando gente, y dikeia, significando dictaminar, juzgar, opinar. Las personas que no permiten que sea el Mesías quien dictamine, sino que ellos son quienes lo hacen, opinan, juzgan la sana doctrina, son hermanos laodicenses. En cada carta, lo que el Mesías dijo acerca de sí mismo es en realidad un comentario indirecto sobre la condición espiritual y o las circunstancias históricas de la asamblea a la cual se está dirigiendo. Revelación 2.8 nos dice: estas cosas dice el primero y el último, el que estuvo muerto y volvió a la vida. Esto le dijo a la asamblea de Esmirna. Comillas, los hermanos de la asamblea de Esmirna se enfrentaron a persecución mortal. Un mayor porcentaje de los creyentes de la original Esmirna murieron como verdaderos mártires que en cualquier otra época histórica de la asamblea. El Mesías fue de una manera indirecta animándolos con una promesa de resurrección a la vida eterna. Estaba diciendo: no temas, yo también morí como un mártir. Sin embargo, ahora vivo eternamente, y como yo, asimismo, ustedes vivirán. Vamos a contemplar estos versos y seguimos en Yohanan. Yohanan contempló al Maestro glorificado, quien, entre comillas, tiene las 7 estrellas en su mano derecha y, comillas, anda en medio de los 7 candeleros de oro, comillas, es decir, de las 7 congregaciones. Las estrellas son los ángeles de las 7 congregaciones. Aunque las estrellas a veces simbolizan criaturas angélicas, el Mesías no se valdría de un hombre para escribir mensajes a seres espirituales. Es lógico, pues, que en este pasaje tales estrellas representan superintendentes o cuerpos de ancianos o líderes ungidos por espíritu. En este caso se les llama ángeles porque cumplen la función de mensajeros. A consecuencia del crecimiento de la organización del Todopoderoso, el mayordomo fiel también ha nombrado superintendentes a hombres capacitados que forman parte de las otras ovejas de Yahoshua. En Marcos 9:7 vemos lo siguiente: entonces vino una nube que los cubrió con su sombra, y de la nube salió una voz que dijo: este es mi Hijo amado, óiganlo a él. ¿Cómo se benefician los ancianos de prestar atención a los mensajes del Mesías a las congregaciones? Las estrellas se encuentran en la mano derecha de Yahoshua, es decir, se benefician de su mandato, control, favor y protección. Por tal motivo, han de rendirle cuentas. Los ancianos de la actualidad deben prestar atención a las palabras dirigidas a cada una
de las 7 congregaciones, pues les enseñarán a tratar situaciones parecidas a las que surgieron en ellas. Por supuesto, todos los creyentes debemos escuchar al Hijo de Yahweh, lo vemos en Marcos 9:7. ¿Qué aprendemos al escuchar los mensajes del Mesías a estas 7 congregaciones? ¿Qué caracterizaba a la ciudad de Éfeso? Yahushua encomió y reprendió a la congregación de Éfeso. En aquel próspero centro comercial y religioso, situado en el litoral oeste de Asia Menor, se alzaba el enorme templo de la diosa Artemis. Aunque la ciudad estaba saturada de inmoralidad, paganismo y magia, Yahweh bendijo el ministerio que realizaron en ella Shaul y otros creyentes. Tenemos allí referencias a Hechos capítulo 19, 2 de Corintios 11, 13 y 26, Gálatas 2, 4 y 5, 2 de Yohanan 8 al 11. ¿En qué se parecen los creyentes leales de hoy a los de la antigua Éfeso? El Mesías elogió a la congregación de Éfeso con estas palabras, comillas: conozco tus hechos y tu labor y aguante, y que no puedes soportar a hombres malos, y que pusiste a prueba a los que dicen ser emisarios, pero no lo son, y los hallaste mentirosos, comillas. Hoy día las congregaciones de los discípulos verdaderos de Yahushua tienen un historial similar de buenas obras, laboriosidad y aguante, y tampoco toleran a los falsos hermanos que desean ser considerados emisarios. Al igual que los efesios, los creyentes leales de hoy no pueden soportar a hombres malos. A fin de perseverar en la pureza de la adoración del Todopoderoso y proteger a la congregación, rechazan la compañía de los apóstatas impenitentes. Estamos en la comunidad de Éfeso. Pero, ¿qué grave problema existía en la congregación de Éfeso y qué podríamos hacer si nos sucediera lo mismo? Ahora bien, en la congregación de Éfeso existía un grave problema, comillas. Tengo esto contra ti, dijo el Mesías, que has dejado el amor que tenías al principio, comillas. Era preciso que aquellos creyentes reavivaran su primer amor por el Todopoderoso. Nosotros también hemos de mantenernos en guardia para no perder nuestro amor inicial por el Todopoderoso. Recuerde tercera de Juan 3. Pero, ¿y si adquieren demasiada relevancia en nuestra vida deseos como el afán de adquirir riquezas o disfrutar de diversos placeres? Recuerde 1 de Timoteo 4 y siguientes. En ese caso debemos suplicar la ayuda divina para sustituir tales tendencias por un profundo sentimiento de amor al Todopoderoso y de gratitud por todo lo que Él y su Hijo han hecho por nosotros. Recuerdo primera de Yohanan 4. El Mesías instó a la congregación de Efesios, comillas, recuerda de que has caído y arrepiéntete y haz los hechos de antes. ¿Qué le ocurría en caso contrario? Comillas, si no lo haces, le advirtió el Mesías, vengo a ti y removeré tu candelabro de su lugar, comillas. Si todas las ovejas perdían el amor que tenían al principio, el candelabro, es decir, la congregación, dejaría de existir. Por consiguiente, seamos creyentes celosos y trabajemos con ahínco para que la congregación siga resplandeciendo en sentido espiritual. Referencia a Mateo 5, 14 y siguientes. ¿Cómo debemos considerar el sectarismo? Los efesios tenían algo más a su favor. Odiaban, comillas, los hechos de la secta de Nicolás, comillas. Aparte del testimonio de revelación, no hay datos concretos sobre el origen, enseñanzas y prácticas de esa secta. Sin embargo,
Dado que Yahoshua prohíbe que seamos seguidores de hombres, debemos odiar siempre el sectarismo, como hicieron los creyentes de Éfeso. Recuerden Mateo 23:10. ¿Qué le sucederá a quienes obedecen lo que dice el Espíritu? Comillas, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las congregaciones, comillas. Añade el Mesías, quien ya cuando estuvo en la tierra habló bajo la influencia del Espíritu de santidad. Recuerde Isaías 61 y Lucas 4. Comillas, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las congregaciones. Yahoshua prometió, comillas, al que venza, le concederé comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Yahweh, comillas. Para los escogidos, quienes obedecen lo que dice el Espíritu, esto significa inmortalidad en el paraíso celestial de Yahweh. Es la presencia misma del Todopoderoso. La gran muchedumbre que también escucha lo que dice el Espíritu disfrutará de los nuevos cielos y nueva tierra, donde beberá de un río de agua de vida y obtendrá curación de las hojas de los árboles de sus riberas. Revelación 7 y Lucas 23. ¿Cómo podemos fomentar el amor a Yahweh? Los efesios habían perdido su amor inicial, pero ¿y si hoy día se desarrollara una situación similar en nuestra congregación? Si eso sucediera, fomentemos individualmente el amor al Todopoderoso, hablando de sus amorosos caminos. Podemos expresar nuestra gratitud por el cariño que Yahweh demostró al rescatarnos mediante el Hijo. Recuerde Juan 3:16, Romanos 5:8. Siempre que sea oportuno, mencionemos el amor de Yahweh en los comentarios e intervenciones que realicemos en las reuniones. Y también podemos manifestar cuánto queremos que el Todopoderoso reciba nuestra alabanza, conociendo su nombre en las reuniones. Recuerde el Salmo 145. En efecto, nuestras palabras y acciones pueden contribuir mucho a reavivar y a fortalecer ese primer amor en una congregación. ¿Qué revela la historia en cuanto a Esmirna y sus prácticas religiosas? La congregación de Esmirna recibió elogios del Mesías, comillas, el primero y el último, comillas, que llegó a estar muerto y llegó a vivir de nuevo al ser resucitado. Aquella ciudad fue fundada por los griegos en la costa occidental de Asia Menor y destruida alrededor del año 580 de la era común. Reconstruida en una nueva ubicación por los sucesores de Alejandro Magno, se integró en la provincia romana de Asia y pasó a ser una próspera ciudad comercial famosa por la hermosura de sus edificios públicos. Esmirna. Esmirna albergaba un templo dedicado a Tiberio César, lo que la convirtió en un centro de culto al emperador, al que se adoraba quemando una pizca de incienso y proclamando, el César es el Señor. Los creyentes no podían cumplir con esta exigencia, pues para ellos, comillas, Yahweh es el Adón. Por consiguiente, tuvieron que afrontar grande tribulación. Recordemos Romanos 10:9. Aunque los creyentes de Esmirna eran pobres materialmente, ¿en qué sentido eran ricos? Además de sufrir tribulación, los creyentes de Esmirna cayeron en la pobreza, tal vez porque les impusieron sanciones económicas por no adorar al emperador. Hoy, los siervos del Todopoderoso no estamos exentos de sufrir pruebas similares. Recuerde Revelación 13:16, Revelación 13:16. Aunque seamos pobres materialmente, si nos parecemos a los creyentes de Esmirna, somos ricos espiritualmente. Y eso es lo que de veras importa. Proverbios 10,
22, Proverbios 10, 22 y Juan 3, tercera de Juan 2, tercera de Juan 2. ¿Qué consuelo proporcionan a los ungidos las palabras de Revelación 2:10? La mayoría de los judíos de Esmirna constituían, comillas, una sinagoga de Satán, comillas, por su apego a tradiciones antibíblicas, su rechazo al Hijo de Yahweh y sus blasfemias contra los creyentes. Pero a los llamados siempre los han consolado muchísimo estas palabras del Mesías que nos dice, comillas, no tengas miedo de las cosas que estás por sufrir. Mira, el adversario seguirá echando a algunos de ustedes en la prisión para que sean puestos a prueba plenamente y para que tengan tribulación 10 días. Pruébate fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Estas palabras, por supuesto, que llenaban de ánimo a todos estos creyentes que estaban sufriendo grandísima persecución hasta llegar a la muerte. Yahoshua no tuvo miedo de morir por sostener la soberanía del Todopoderoso. Recuerde Filipenses 2, Filipenses 2. De igual modo, aunque el adversario guerrea contra los miembros de la asamblea, estos no temen los sufrimientos que, como colectividad, se ven obligados a afrontar, sea tribulación, encarcelamiento o muerte violenta. Recuerde Revelación 12:17. Vencerán al mundo y el Mesías les promete que cuando resuciten obtendrán un don inestimable, comillas, la corona de la vida inmortal. ¿En qué cuestión debemos concentrarnos si nuestra congregación se parece a lo que había en la antigua Esmirna? Ayudemos a nuestros hermanos en la fe a concentrarse en la principal razón por la que Yahweh permite la persecución, la cuestión de la soberanía universal. Cada seguidor del Todopoderoso que se mantiene íntegro demuestra que el adversario es un mentiroso y que incluso un ser humano perseguido puede ser un defensor inquebrantable del derecho de Yahweh a gobernar como soberano universal. Referencia a Proverbios 27:11. Animemos a otros creyentes a soportar la persecución y, como resultado, disfrutar del continuo privilegio de rendirle al Todopoderoso servicio sagrado sin temor, con lealtad, justicia delante de Él todos nuestros días, sí, para siempre. Lucas 1, 6, 8 y siguiente. ¿Qué tipo de adoración era muy importante en Pérgamo y qué consecuencias podía tener la negativa a participar en tal idolatría? La congregación de Pérgamo recibió encomio a la vez que corrección. Situada a unos 80 kilómetros al norte de Esmirna, Pérgamo era una ciudad inmersa en religión falsa. Parece que albergó a magos caldeos que huyeron de Babilonia. Multitudes de enfermos peregrinaban a su célebre templo de Asclepio, el dios falso de las curaciones y la medicina. Con su templo consagrado a César Augusto, está considerada el principal centro del culto imperial en la primera época del imperio. Nota de la Enciclopedia Británica 1959, volumen 17, página 507. Pérgamo tenía un altar dedicado a Zeus y también era un centro de deificación de hombres, práctica de inspiración satánica. No sorprende que se afirme que la congregación moraba donde estaba el trono de Satán. Negarse a adorar al emperador por defender la soberanía del Todopoderoso podía pagarse con la muerte. El mundo aún yace en poder del adversario. Recuerde 1 de Juan 5:19. 1 de Juan 5:19. Desde el siglo I han sufrido martirio muchos creyentes fieles, como aquel que mencionó el Mesías, Antipas. Nos habla el Mesías. Antipas, mi testigo, el fiel, que fue muerto al lado de ustedes.
Sin lugar a dudas, el Todopoderoso Yahweh y el Maestro recuerdan a esos siervos leales con una mirada especial. 1 de Juan 5:21. 1 de Juan 5:21. ¿Qué hizo Balaam y en contra qué debe mantenerse en guardia todo creyente? El Mesías también se refirió a la enseñanza de Balaam. Ansioso de lucrarse, este falso profeta intentó lanzar una maldición contra Israel y cuando Yahweh la convirtió en bendición se confabuló con el rey moabita Balac e indujo a muchos israelitas a la idolatría y la inmoralidad sexual. Al igual que Finehas, que combatió las maquinaciones de Balaam, los ancianos creyentes tienen que defender la justicia con firmeza. En realidad, todo creyente debe estar en guardia para no caer en la idolatría y evitar que se infiltre la inmoralidad en la congregación. Pérgamo tenía un altar dedicado a Zeus y también era un centro de deificación de hombres. ¿Qué debe hacer el creyente si empieza a abrigar opiniones apóstatas? La congregación de Pérgamo corría grave peligro, pues toleraba en su seno a individuos que tenían firmemente asida la enseñanza de la secta de Nicolás. He aquí las palabras que el Mesías dirigió a la congregación, comillas, arrepiéntete. Si no lo haces, voy a ti pronto y guerrearé contra ellos con la espada larga de mi boca, comillas. Los sectarios desean hacer daño espiritual a los creyentes y quienes están determinados a proveer y promover divisiones y sectas no heredarán el reino de Yahweh. Si algún creyente está empezando a abrigar opiniones apóstatas y a desear esparcirlas, hará bien en pensar en la advertencia del Mesías. Para salvarse del desastre es preciso que se arrepienta y pida la ayuda espiritual de los ancianos de la congregación. Recuerde Santiago 5, 13 al 18. Santiago 5, 13 al 18. ¿Quiénes comen del maná escondido? ¿Y qué simboliza este hecho? Los fieles creyentes, ungidos y sus compañeros leales no tienen por qué temer el juicio venidero, pues les aguardan bendiciones a todos los que siguen los consejos que dio Yahoshua, guiado por el espíritu de santidad de Yahweh. Por ejemplo, a los ungidos que venzan al mundo se les invitará a comer, comillas, del maná escondido, comillas, y se les dará una piedrecita blanca con un nombre nuevo. Yahweh proporcionó a los israelitas el maná para alimentarlos durante su viaje de 40 años por el desierto. Una pequeña cantidad de aquel pan se guardaba en una jarra de oro dentro del arca del pacto, de modo que estaba oculto en el santísimo del Mishkan, donde una luz milagrosa representaba la presencia del Todopoderoso. A nadie se le permitía comer del maná escondido. Sin embargo, cuando los discípulos ungidos de Yahoshua resucitan, se visten de inmortalidad, lo que simboliza con el hecho de comer del maná escondido. ¿Y qué significa la piedrecita blanca y el nombre nuevo? En los tribunales romanos, una piedrecita negra significaba condenación, y si era blanca, absolución. El que Yahoshua entregue una piedrecita blanca a los creyentes ungidos, vencedores, indica que los declara inocentes, puros y limpios. Los romanos también usaban piedrecitas como boletos de entrada en acontecimientos importantes, de modo que la piedrecita blanca quizá denote que al ungido se le permite ocupar un lugar para las bodas del Cordero igualmente. El nombre nuevo. Al parecer, el nombre nuevo representa el privilegio de estar unidos con Yahoshua como coherederos en el reino celestial. Todas estas verdades son sumamente animadoras para los creyentes, así como para sus compañeros en el servicio al Padre Todopoderoso, que anhelan vivir estas promesas. ¿Qué postura hemos de adoptar ante la apostasía?
Nos conviene recordar que los apóstatas pusieron a la congregación de Pérgamo en peligro. Si una situación semejante amenazara el bienestar espiritual de nuestra congregación, rechacemos de plano la apostasía. Sigamos andando en la verdad, puesto que los falsos maestros o las personas que se inclinan a la apostasía pueden corromper a toda una congregación. Debemos oponernos firmemente a sus enseñanzas, sin permitir jamás que su malvada persuasión nos refrene de obedecer la verdad. Hemos considerado los elogios y consejos que el Maestro glorificado dedicó a 3 de las 7 congregaciones de Asia Menor, y no hay duda de que sus palabras invitan a la reflexión. Sin embargo, él también tuvo mucho que decir a las 4 congregaciones restantes: Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Vamos a considerar un cuadro comparativo en el cual vamos a observar la forma en que el maestro da este mensaje a las 7 congregaciones. Dentro de los textos hemos podido tomar algunos tópicos interesantes que son comunes a las 7 congregaciones. Varían un poco de una a otra, pero podemos dar una mirada global, una mirada macro a todo el mensaje, y podemos entonces resumirlo en uno solo. El Mesías se presenta a todas. El Mesías da un elogio a todas menos a una. El Mesías reclama a todas menos a una. Da consejos a todas y presenta un desafío para el que venza. Aparece en el mensaje para todas. Tenemos la presentación del Mesías que varía de una a otra. De manera que, tomando los 7 mensajes, podemos identificar estas características del Mesías como una sola para identificarlo en sus atributos, características y funciones. A Éfeso se presenta el Mesías con 7 estrellas y caminando entre los 7 candelabros. A Esmirna se le presenta como el primero y el último, el que murió pero vive. A Pérgamo tiene la espada de 2 filos. A Tiatira se presenta como el Hijo del Todopoderoso, con ojos de fuego y pies de bronce. A Sardis se presenta como el que tiene 7 espíritus y 7 estrellas. A Filadelfia se le presenta como el santo y verdadero, el que tiene la llave de David. A la Odisea se le presenta como el Amén, el testigo fiel, principio de la creación. Si sumamos estos 7 mensajes, tenemos una visión global de nuestro Mesías. El Mesías es ese que está en medio de su congregación, el primero y el último. Él tiene la espada de 2 filos. Él es el Hijo del Todopoderoso. Él tiene 7 espíritus y 7 estrellas. Él es el santo y el verdadero. Él tiene la llave, la autoridad de David. Y es el Amén, el así sea, el que hará, el testigo fiel y el principio de la creación. Una presentación que, aunque a cada una hay una pequeña diferencia, tomándolas todas, es su presentación en forma integral para toda su congregación. Igualmente lo encontramos en el aspecto del elogio. Pueden variar el elogio de una a otra, pero si tomamos todos los elogios y los juntamos, estamos viendo un elogio del Mesías para toda la congregación. Conozco tus obras, trabajo y perseverancia para Efeso. Esmirna, conozco tu sufrir y pobreza, pero eres rico. Pérgamo, sé dónde vives, eres fiel hasta la muerte. Tiatira, conoce las obras, amor, fe, servicio, perseverancia. En Sardis tiene unos cuantos que no han manchado sus ropas, unos cuantos. En Filadelfia ha guardado la palabra y no ha manchado el nombre. Si sumamos estos que podemos llamar elogios, tendremos
un elogio para su congregación como una cuestión integral. El elogio sería, el maestro elogia a su congregación, conoce sus obras, su trabajo, su sufrimiento, su riqueza en sabiduría y en espíritu, lo que hace en su corazón, su fidelidad, sus obras, su fe, su servicio, la perseverancia, los que se han mantenido fieles, los que guardan su palabra, los que han mantenido puro su nombre. Igualmente podemos considerar con los reclamos. A todas las congregaciones menos a una hace un reclamo. Si sumamos todos los reclamos, podríamos considerar que el Mesías está haciendo un reclamo a su congregación como una totalidad. Él reclama que abandonaron su primer amor, que tolera apostasía dentro de su comunidad, que tolera a falsas doctrinas en el caso de Jezabel, que pareciera que tiene vida, pero está muerto, está perdiendo las fuerzas y es una congregación que puede estar en estado de tibieza, lo que trae como amenaza que será vomitada de su boca. Él da un consejo que no solamente es para una sola de las congregaciones, sino para toda como una unidad, como una totalidad, que se arrepientan, que practiquen sus primeras obras, que continúen siendo fiel hasta la muerte. Les promete una corona. Que se arrepientan de estar tolerando estas apostasías y falsas doctrinas, que retengan con firmeza lo que han recibido del Mesías, de los profetas y de la palabra, que se reavivan y que completen sus obras, que se aferren a la palabra que se les ha dado para que mantengan su corona. Las llama inclusive que están en un estado de miseria, de ceguera y desnudez. Pero a todas se les da un desafío con promesa como si fuera para una sola congregación. Si perseveren hasta el final, tendrán derecho a comer del árbol de la vida. No pasarán por la segunda muerte. Comerán del maná escondido. Tendrá un nuevo nombre. Tendrán autoridad. Gobernarán sobre las naciones. Se vestirán de blanco y su nombre será reconocido. Harán parte de la columna del templo del Todopoderoso y el nombre del Todopoderoso estará en sus frentes y estarán sentados con el Todopoderoso participando. Cada patrón, podemos observar un patrón que estructura cada mensaje de manera individual, formando unos puntos de coincidencia entre los mensajes a cada una de las comunidades. En la primera fila hemos visto que el Mesías hace una presentación personal, recalca su posición como originario del mensaje de forma bien clara. En ese orden está en medio de los 7 candelabros y de los 7 líderes. Esto nos podría hacer pensar que a pesar de todas las dificultades, el Mesías sigue presente en su congregación. Seguidamente él se presenta con las características que los definen en sus diferentes funciones. En la segunda fila podíamos observar que cada una de las comunidades puede tener puntos a su favor, que resumen en general el comportamiento global con respecto a la persona del Mesías. Sin embargo, curiosamente, al grupo de la Odisea no se le hace ningún elogio en particular. En la tercera fila, observamos lo que podrían ser reclamos para cada grupo. Curiosamente, en el grupo de Esmirna no hay reclamo. Recordemos que hubo muchos mártires en Esmirna. El reclamo para la Odisea es que es tibio. En la cuarta fila vemos los desafíos y promesas. Podemos ver en compendio que estos desafíos y promesas considerados en conjunto son comunes para todas. Y como conclusión general podemos encontrar que tanto los elogios como los reclamos
como los consejos y los desafíos, son comunes a todas las comunidades. Como se comentó anteriormente, estas comunidades literalmente dejaron de existir después del siglo I en forma escalonada y a partir de los diferentes imperios que dominaron esa zona. Siendo el mensaje perdurable para los últimos tiempos, podemos observar que estamos aquí con una figura pedagógica de enseñanza. Cuando quiera y donde quiera que exista una comunidad creyente en el Mesías y aguardando el cumplimiento de todas las promesas, se tendrá que considerar que estamos expuestos a vivir estas situaciones que presenta el Mesías en esta parte del libro de Revelación. Y aún más, estamos advertidos sobre los esfuerzos que se tendrán que realizar para obtener las promesas que vemos en la fila última, con los desafíos y con las promesas. Bien, hay muchísimo más que considerar sobre estas 7 asambleas. Los invitamos entonces que nos siga visitando en nuestro sitio web regresando a las raíces.org. En este sitio encontrará más recursos que le pueden colaborar en sus investigaciones y en su trasegar, buscando las raíces hebreas de la fe. Le damos todo agradecimiento al Todopoderoso de Israel, al Todopoderoso de Abraham, de Isaac y de Jacob, por habernos permitido la vida, el tiempo y estos momentos y estos recursos para considerar otro de sus temas. Que esta palabra nos haga, ayude al crecimiento espiritual y sea sembrada en nuestros corazones para que produzca frutos para la alabanza y gloria del Todopoderoso de Israel. Shalom.